La carta llegó como un relámpago en plena tormenta, quemándome los dedos mientras la sostenía. Elena, ven a mi casa este viernes. Hay cosas que nunca dijimos. Firmado, Soo-jin. Mi corazón dio un vuelco como si el tiempo retrocediera 5 años, a esos días en Seúl donde su risa era mi hogar y su ausencia, mi infierno. Vivía ahora en Madrid, a miles de kilómetros de aquellos recuerdos, pero su letra, elegante y precisa, me arrastró de vuelta a ella. Me detuve frente al espejo de mi pequeño apartamento en Lavapiés, el barrio que me acogió tras mi huida de Corea. Mi reflejo mostraba a una Elena de 30 años, con el cabello castaño desordenado y ojeras que delataban noches de insomnio. ¿Por qué ahora, Soo-jin? ¿Por qué después de tanto silencio? La carta no explicaba nada, solo una dirección en un pueblo a las afueras de Madrid, un lugar donde nunca imaginé que ella, una coreana de Gangnam, terminaría viviendo. Hacía 5 años en Seúl, nuestra historia había sido un incendio, intenso, hermoso, pero destinado a consumirse. Nos conocimos en una galería de arte en Hongdae, donde yo, una estudiante española de intercambio, quedé hipnotizada por su forma de hablar sobre las pinceladas de un cuadro. Soo-jin, de 28 años entonces, era una curadora de arte con una elegancia natural y una intensidad que me desarmaba. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido, en una Corea donde nuestra relación era un secreto susurrado en callejones oscuros. Pero la presión de su familia, las miradas de desaprobación, y mi propia inseguridad nos rompieron. Regresé a España con el corazón en pedazos, prometiéndome no mirar atrás. Y ahora, esta carta. Decidí ir. No porque estuviera lista, sino porque algo en mí necesitaba respuestas. El viernes tomé un tren hacia el pueblo de Chinchón, donde Soo-jin me esperaba. El paisaje madrileño con sus colinas doradas y olivos retorcidos, parecía burlarse de mi nerviosismo. Cuando llegué a la dirección, una casa de piedra con enredaderas trepando por las paredes, mi respiración se detuvo. La puerta se abrió y allí estaba ella, Soo-jin, con el cabello más largo, los mismos ojos oscuros que podían ver a través de mí, y una sonrisa que escondía un océano de emociones. Elena, dijo su voz suave pero cargada de historia. Gracias por venir. No supe qué responder. Entré y el aroma a incienso y té verde llenó mis sentidos, transportándome a nuestros días en Seúl. La casa era un reflejo de ella, minimalista con toques coreanos como un hanbok colgado en la pared y lienzos a medio pintar. Nos sentamos en un sofá, y el silencio entre nosotras era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. ¿Por qué ahora? Pregunté finalmente, mi voz temblando. ¿Por qué después de 5 años? Soo-jin bajó la mirada, sus dedos jugueteando con un anillo de jade. Porque no podía seguir viviendo con las cosas que no te dije. Porque te fuiste y yo no luché por ti. Sus palabras fueron un golpe. Recordé las noches en Seúl, escondiéndonos de su madre, que insistía en presentarle pretendientes. Recordé mis propios miedos, mi incapacidad para enfrentar un mundo que no nos aceptaba. Pero aquí, en esta casa en Chinchón, todo parecía diferente. O tal vez solo quería que lo fuera. Te invité porque necesito que sepas la verdad, continuó, sus ojos encontrando los míos. Sobre por qué me quedé en silencio. Sobre mi familia. Sobre mí. El aire se espesó. Había algo en su tono, una urgencia que me hizo temer lo que vendría. Pero antes de que pudiera hablar, ella se levantó y me tomó de la mano. Ven, quiero mostrarte algo. Me llevó a una habitación en la parte trasera de la casa, un estudio lleno de lienzos. En cada uno, reconocí fragmentos de nuestra historia, un callejón de Hongdae bajo la lluvia, mi silueta mirando por una ventana, 2 manos entrelazadas. Eran recuerdos pintados con una precisión que dolía. Me quedé sin palabras, mis ojos llenos de lágrimas.
Nunca te olvidé, Elena, susurró. Pero hay cosas que no sabes. Cosas que me rompieron antes de que pudiera luchar por nosotras. No supe qué decir. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre el dolor del pasado y la chispa de algo nuevo. ¿Era esto una reconciliación? ¿O solo un adiós definitivo? Lo único que sabía era que al mirarla, sentía que no me arrepentía de haber venido. Ni un instante. Los lienzos de Soo-jin eran como espejos de mi alma, reflejando cada momento que creí haber enterrado. Me quedé paralizada en su estudio, rodeada de colores que gritaban nuestro pasado. Ella estaba a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, pero tan lejos en el peso de sus secretos. ¿Qué quieres decir con cosas que no sé? Pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Necesitaba entender, necesitaba que el caos en mi pecho tuviera sentido. Soo-jin respiró hondo como si estuviera reuniendo valor. Mi familia, ellos no solo desaprobaban lo nuestro. Me dieron un ultimátum. O terminaba contigo o me desheredaban. No solo económicamente, Elena. Me habrían borrado de sus vidas. Me quedé helada. En Seúl siempre supe que su familia era tradicional, pero nunca imaginé hasta qué punto. Recordé las veces que Soo-jin cancelaba planes de última hora, las llamadas que atendía con el rostro tenso, las noches en que llegaba con los ojos rojos pero sin explicaciones. Siempre pensé que era mi culpa, que no había sido suficiente para ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz se quebró y las lágrimas que había contenido comenzaron a caer. Podríamos haberlo enfrentado juntas. Ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con dolor. No podía hacerte eso. Estabas tan llena de vida, tan libre. No quería que cargaras con mi familia, con su odio. Pensé que si te dejaba ir, serías feliz. ¿Feliz? Repetí, casi gritando. Me destrozaste, Soo-jin. Me fui de Corea pensando que no valía nada para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella dio un paso hacia mí, pero me aparté. No estaba lista para su cercanía, no cuando mi corazón estaba en guerra consigo mismo. Quería odiarla, pero también quería abrazarla y no soltarla nunca. Ven conmigo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Hay un lugar que quiero que veas. La seguí, aturdida, mientras salíamos de la casa hacia un pequeño jardín trasero. Era un rincón mágico con flores silvestres y un cerezo que parecía fuera de lugar en Chinchón. Soo-jin se detuvo frente al árbol y señaló una placa pequeña en la base, para Elena, mi primer amor. Mi respiración se detuvo. Era un cerezo coreano, un pedazo de Seúl en esta tierra española. Lo planté cuando llegué aquí, explicó su voz temblando. Fue mi forma de mantenerte cerca, aunque no tuviera el valor de buscarte. No supe qué sentir. El gesto era hermoso, pero también un recordatorio de todo lo que perdimos. Me senté en un banco cercano, tratando de procesar sus palabras. Soo-jin se sentó a mi lado, respetando mi espacio, pero su presencia era como una corriente eléctrica. Cuando me fui de Corea, continuó, fue porque no podía seguir viviendo bajo sus reglas. Mi madre me llamó antinatural. Mi padre no me miró a los ojos durante meses. Pero aquí en España encontré un lugar donde podía ser yo. Donde podía pintar, amar, respirar. ¿Y por qué no me buscaste antes? Pregunté, mi voz más suave ahora aunque seguía doliendo. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que me odiaras. Miedo de que ya no sintieras lo mismo. Miré sus manos, esas manos que una vez sostuvieron las mías en callejones oscuros. Quería tomarlas, pero algo me detenía.
Tal vez el miedo, tal vez el orgullo. En cambio, pregunté: ¿qué quieres de mí ahora, Soo-jin? ¿Por qué estoy aquí? Ella me miró, sus ojos oscuros llenos de una vulnerabilidad que no había visto antes. Quiero que sepas quién soy ahora. Y quiero saber si todavía hay un lugar para mí en tu vida. El aire se llenó de posibilidades, pero también de peligro. Estaba en una encrucijada, y cada paso que diera cambiaría todo. Pero al mirar el cerezo o al recordar sus lienzos, supe que no podía irme sin descubrir qué nos esperaba. El cerezo parecía susurrar bajo la luz de la luna, sus ramas balanceándose como si quisieran contarme secretos. Soo-jin estaba a mi lado, esperando una respuesta que no sabía si podía darle. Mi corazón latía con una mezcla de rabia, amor y esperanza, un torbellino que amenazaba con consumirme. No es tan fácil, dije finalmente, mi voz baja pero firme. No puedes reaparecer después de 5 años, mostrarme un árbol y esperar que todo vuelva a ser como antes. No espero eso, respondió ella, con una calma que me desarmó. Solo quiero una oportunidad para explicarme. Para que me conozcas ahora, no como la Soo-jin que te falló. Sus palabras eran un eco de las noches en Seúl, cuando prometíamos amarnos a pesar del mundo. Pero el mundo siempre había sido más fuerte. Me levanté del banco necesitando moverme, sentir el suelo bajo mis pies. Caminé hacia el cerezo y toqué su tronco como si pudiera absorber su fuerza. Cuéntame entonces, dije girándome hacia ella. Cuéntame todo. Soo-jin se levantó y comenzó a hablar. Me contó sobre los años después de mi partida, cómo su familia la obligó a asistir a citas arregladas, cómo fingió ser alguien que no era hasta que no pudo más. Me habló de su escape a España, de cómo encontró refugio en Chinchón, trabajando como artista independiente. Pero lo que más me dolió fue escuchar sobre su soledad, sobre las noches en que pintaba nuestros recuerdos para no volverse loca. Nunca dejé de amarte, dijo, su voz quebrándose. Pero tenía que encontrarme a mí misma antes de buscarte. Sus palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Quería creerle, pero el dolor de su abandono aún ardía. Me acerqué a ella, nuestras miradas encontrándose en la penumbra. Yo también sufrí, Soo-jin. Volví a Madrid y traté de olvidarte. Salí con otras personas, intenté llenar el vacío. Pero nadie era tú. Por un momento el mundo se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dio un paso hacia mí. Esta vez no me aparté. Sus dedos rozaron los míos, y el contacto envió una corriente por mi cuerpo. Pero antes de que pudiéramos decir más, un trueno resonó en el cielo, y la lluvia comenzó a caer, empapándonos en segundos. «Vamos adentro», gritó, riendo a pesar de todo. Corrimos hacia la casa, pero la lluvia era implacable, pegando mi ropa a la piel y haciendo que su cabello brillara como obsidiana. Una vez dentro nos miramos empapadas y riendo como si fuéramos las mismas chicas de Hongdae. «Estás igual de hermosa», dijo ella, secándose el rostro con una toalla. Su mirada era tan intensa que sentí que podía incendiarme. «Tú también», admití, mi voz apenas un susurro. Nos quedamos allí, en la cocina, con la lluvia golpeando las ventanas. La tensión entre nosotras era palpable, un hilo frágil que podía romperse o fortalecerse. «Quédate esta noche», pidió, su voz suave pero cargada de intención. «No quiero que conduzcas con esta tormenta». Asentí, aunque sabía que no era solo la lluvia lo que me hacía quedarme. Pasamos la noche hablando, recordando, desenterrando el pasado. Me contó sobre su vida en Chinchón, sobre cómo la comunidad local la aceptó sin juzgarla. Yo le hablé de mi trabajo como profesora de arte, de cómo pintar me salvó cuando ella no estaba. Cuando el reloj marcó la medianoche nos sentamos en el sofá con una botella de vino.
La cercanía de Soo-jin era embriagadora, pero también aterradora. Cada palabra, cada mirada, nos acercaba más a un borde del que no había retorno. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi corazón en la garganta. Ella tomó mi mano, su pulgar acariciando mi piel. No lo sé. Pero quiero intentarlo, Elena. Si tú quieres. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento solo existíamos nosotras. Y por primera vez en años sentí que podía respirar. La lluvia no cesaba, pero dentro de la casa de Soo-jin, el mundo parecía detenerse. Estábamos en el sofá, nuestras manos aún entrelazadas, el vino olvidado en la mesa. Su mirada me atrapaba, y por un instante quise olvidar el dolor y lanzarme a sus brazos. Pero el pasado no se borra con un solo gesto. Soo-jin, no puedo fingir que no pasó nada, dije soltando su mano con suavidad. Me rompiste el corazón. Y ahora, ¿cómo sé que no volverá a pasar? Ella bajó la mirada, el peso de mis palabras cayendo sobre ella. No puedo prometerte que será fácil. Pero estoy aquí, dispuesta a luchar por nosotras. No soy la misma persona que dejó que te fueras. Quise creerle, pero la duda era un veneno que aún corría por mis venas. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la lluvia que golpeaba el cristal. Recordé las noches en Seúl, cuando soñábamos con un futuro juntas, un futuro que parecía imposible. Ahora en Chinchón, ese futuro estaba al alcance de mi mano, pero también me aterraba. Necesito tiempo, dije finalmente, girándome hacia ella. No puedo saltar a esto sin pensar. Soo-jin asintió, sus ojos llenos de comprensión pero también de tristeza. Lo entiendo. Quédate esta noche y mañana podemos hablar más. Acepté y ella me preparó una habitación de invitados. Pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé despierta, mirando el techo atrapada entre el deseo de correr hacia ella y el miedo de volver a caer. Cuando finalmente me dormí soñé con Seúl, con sus luces de neón y su risa. A la mañana siguiente el sol entraba por las ventanas, iluminando la casa con una calidez que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. Soo-jin estaba en la cocina, preparando un desayuno con tortitas y té coreano. Su sonrisa era tentativa, como si temiera romper el frágil equilibrio entre nosotras. Buenos días, dijo ofreciéndome una taza. Espero que hayas dormido bien. Más o menos, respondí, intentando sonar ligera. Me senté a la mesa, y por un momento todo parecía normal, como si nunca nos hubiéramos separado. Pero la realidad siempre encuentra la forma de irrumpir. Mientras desayunábamos, Soo-jin me habló de su vida en Chinchón. Había encontrado una comunidad de artistas, personas que la aceptaban tal como era. Pero también mencionó algo que me tomó por sorpresa, una exposición de arte en Madrid, donde planeaba mostrar los lienzos que me había enseñado. ¿Los pintarás todos sobre nosotras?, pregunté, medio en broma, medio en serio. Ella rió, pero había una seriedad en su mirada. No todos. Pero tú eres mi musa, Elena. Siempre lo has sido. Sus palabras me hicieron sonrojar, pero también me recordaron lo mucho que había significado para ella. Decidí acompañarla a Madrid ese día, para ver la galería donde expondría. El trayecto en coche fue silencioso, pero no incómodo. Había una calma entre nosotras, como si estuviéramos reconstruyendo algo, ladrillo por ladrillo. En la galería, conocí a algunos de sus amigos artistas, un grupo diverso que me recibió con calidez. Pero también noté las miradas curiosas, las preguntas no dichas sobre quién era yo para Soo-jin. Ella no les dio explicaciones, solo me presentó como Elena, una persona muy importante. Eso me hizo sonreír, pero también me llenó de preguntas.
Mientras recorríamos la galería, Soo-jin me mostró un lienzo que aún no había terminado, dos figuras bajo un cerezo, sus manos a punto de tocarse. Este es para nosotras, dijo en voz baja. Pero no sé cómo termina. Miré el cuadro y algo en mí se rompió. Tal vez era el miedo, tal vez el orgullo. Pero en ese momento supe que no quería que nuestra historia terminara en un lienzo incompleto. Tomé su mano y por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde debía estar. El lienzo inacabado de Soo-jin era un desafío, una pregunta suspendida en el aire. Mientras sostenía su mano en la galería, sentí que el tiempo se detenía, pero también que el pasado y el presente colisionaban. Quería responderle, quería pintar el final de ese cuadro con ella, pero el miedo seguía allí, susurrándome que podía volver a romperme. Soo-jin, yo, empecé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ella me miró esperando con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. No tienes que decidir ahora, dijo suavemente apretando mi mano. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Por ti. Regresamos a Chinchón esa tarde y la tensión entre nosotras había cambiado. Ya no era solo dolor o nostalgia, había algo nuevo, una chispa que podía encenderse o apagarse. Pasamos el resto del día explorando el pueblo, caminando por sus calles empedradas y visitando la Plaza Mayor, donde los ancianos jugaban a las cartas y los niños corrían bajo el sol. Soo-jin me contaba historias de su vida allí, de cómo había aprendido a hacer vino con un vecino, de cómo las fiestas del pueblo le recordaban los festivales en Corea. Por la noche nos sentamos en su jardín, bajo el cerezo. La luna estaba llena, bañando todo en una luz plateada. Me sentía como en un sueño, como si este momento fuera demasiado frágil para ser real. Soo-jin sacó una guitarra, un detalle que no conocía de ella, y comenzó a tocar una melodía suave, una canción coreana que hablaba de amor perdido y reencontrado. ¿Cuándo aprendiste a tocar? Pregunté sorprendida. Aquí, respondió sonriendo. Necesitaba algo que llenara el silencio cuando no estabas. Sus palabras eran puñales dulces, cortando y sanando al mismo tiempo. Cuando terminó de tocar, dejé que el silencio nos envolviera. Luego, sin pensarlo, me acerqué y la besé. Fue un beso lento, lleno de años de anhelo y dolor, pero también de esperanza. Sus labios eran cálidos, familiares y por un momento el mundo desapareció. Elena susurró cuando nos separamos, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Esto significa? No lo sé, admití, mi voz temblando. Pero no quiero seguir corriendo. Esa noche dormimos juntas en su cama, no con pasión, sino con una intimidad que iba más allá de lo físico. Nos abrazamos, nuestras respiraciones sincronizándose, como si quisiéramos asegurarnos de que la otra no desaparecería al amanecer. Pero la mañana trajo una sorpresa. Mientras desayunábamos, sonó el timbre. Soo-jin frunció el ceño como si no esperara visitas. Abrió la puerta, y allí estaba una mujer mayor con rasgos coreanos y una expresión severa. Mi corazón se detuvo cuando Soo-jin palideció. Uma, susurró. Era su madre. La mujer entró sin decir una palabra, sus ojos recorriendo la casa y deteniéndose en mí. No necesitaba hablar para que entendiera su desaprobación. Soo-jin me miró pidiéndome disculpas con la mirada, pero también con un destello de desafío. ¿Quién es ella? Preguntó su madre en coreano, aunque su tono dejaba claro que ya lo sabía. Elena, respondió Soo-jin, su voz firme. La mujer que amo. El aire se volvió denso como si el tiempo se hubiera detenido. No entendía todo lo que decían, pero el tono de su madre era inconfundible, ira, decepción, dolor. Me levanté lista para irme, pero Soo-jin me detuvo con una mirada.
Quédate, dijo en español. Esto es entre nosotras. La discusión que siguió fue un torbellino. Soo-jin habló con una fuerza que nunca le había visto, defendiendo su vida, su amor, su felicidad. Su madre, rígida al principio, comenzó a suavizarse, aunque no sin resistencia. Cuando finalmente se fue, Soo-jin estaba temblando pero también liberada. Nunca había hablado así con ella, me confesó, sus ojos llenos de lágrimas pero también de alivio. Gracias por quedarte. No supe qué decir. Solo la abracé sabiendo que este era un nuevo comienzo, pero también un nuevo campo de batalla. La visita de la madre de Soo-jin dejó un eco en la casa, como si sus palabras aún flotaran en el aire. Nos sentamos en el sofá, agotadas pero más unidas que nunca. Soo-jin me explicó que su madre había viajado desde Seúl tras enterarse de su exposición en Madrid. No era solo una visita, era un intento de control, de traerla de vuelta a una vida que ella había rechazado. No va a cambiarme, dijo Soo-jin, su voz temblando pero decidida. No después de todo lo que he luchado para ser quien soy. La admiré en ese momento más que nunca. La Soo-jin que conocí en Seúl era cautelosa, siempre midiendo sus palabras para no herir a su familia. Pero esta Soo-jin, la que había construido una vida en Chinchón, era una guerrera. Y yo quería ser parte de su batalla. Decidimos pasar los días siguientes juntas, explorando lo que podríamos ser. Cada momento era una mezcla de magia y miedo. Paseábamos por el campo, pintábamos en su estudio, cocinábamos platos que combinaban sabores españoles y coreanos. Pero la sombra de su madre, y de mi propio pasado, seguía allí. Una noche, mientras compartíamos una botella de soju que Soo-jin había traído de un mercado asiático en Madrid, me abrí como nunca antes. Le conté sobre los años sin ella, sobre cómo había intentado reconstruirme, pero siempre con un pedazo faltante. Le confesé que incluso ahora, temía que esto fuera un sueño del que despertaría sola. No estás sola, dijo tomando mi rostro entre sus manos. Y no voy a dejarte ir esta vez. Sus palabras eran una promesa, pero también un desafío. Sabía que el mundo no sería amable con nosotras, no en Corea, no en España, no en ningún lugar donde el amor como el nuestro aún enfrentara miradas y susurros. Pero por primera vez sentí que podíamos enfrentarlo juntas. La exposición de Soo-jin estaba a solo unos días, y me pidió que la acompañara como su pareja, no solo como una amiga. Acepté aunque el nerviosismo me carcomía. La galería estaría llena de críticos, artistas y posiblemente su madre. Pero también sería una declaración, un paso hacia un futuro que no nos escondiéramos. El día de la exposición Madrid estaba vibrante con las calles llenas de vida y las luces de la ciudad reflejándose en el asfalto húmedo. Soo-jin estaba radiante con un vestido negro que contrastaba con su piel pálida y su cabello suelto. Yo llevaba un vestido verde, el color que ella siempre decía que me hacía brillar. Cuando entramos en la galería, las miradas se volvieron hacia nosotras, pero Soo-jin tomó mi mano con orgullo. Los lienzos contaban nuestra historia, pero también la de ella, su lucha, su renacimiento, su amor. Los asistentes murmuraban, algunos con admiración, otros con curiosidad. Pero cuando vi a su madre en un rincón, mi corazón se detuvo. Soo-jin la vio también, pero no soltó mi mano. Uma, dijo acercándose a ella. Esta es mi vida. Y Elena es parte de ella. Su madre no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron los lienzos, deteniéndose en el del cerezo. Finalmente habló, su voz más suave de lo que esperaba. No lo entiendo, Soo-jin. Pero quiero intentarlo. No era una aceptación completa, pero era un comienzo. Soo-jin sonrió, y yo sentí que podía respirar de nuevo.
La exposición fue un éxito, pero para nosotras el verdadero triunfo era estar allí, juntas sin escondernos. Esa noche, de vuelta en Chinchón, celebramos con vino y risas. Pero también hablamos del futuro, de los desafíos que vendrían. Sabíamos que no sería fácil, pero por primera vez, lo enfrentábamos como equipo. La exposición marcó un antes y un después. Soo-jin y yo regresamos a Chinchón con una sensación de victoria, pero también con la certeza de que nuestra historia apenas comenzaba. La promesa de su madre de intentarlo era frágil, pero era un hilo al que nos aferrábamos con esperanza. Pasamos las semanas siguientes construyendo una rutina. Yo dividía mi tiempo entre Madrid, donde seguía enseñando arte, y Chinchón, donde la casa de Soo-jin se convirtió en mi refugio. Pintábamos juntas, compartíamos cenas bajo el cerezo, y cada día era un paso hacia sanar las heridas del pasado. Pero no todo era perfecto. Las noticias de la exposición llegaron a Corea, y algunos familiares de Soo-jin comenzaron a contactarla, algunos con apoyo, otros con críticas. Cada mensaje era una prueba, pero ella los enfrentaba con una fuerza que me inspiraba. Yo también tenía mis propias batallas, contarle a mi familia española, que aunque más abierta, no estaba exenta de prejuicios. Mi madre al principio dudó, pero al conocer a Soo-jin, su calidez la conquistó. Un día, mientras pintábamos en el estudio, Soo-jin dejó caer su pincel y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Elena, quiero un futuro contigo. No solo aquí, no solo ahora. Quiero todo. Sus palabras eran un eco de las promesas que nos hicimos en Seúl, pero esta vez eran reales. No había callejones oscuros, no había miedo de ser vistas. Solo éramos nosotras, dos mujeres que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Quiero eso también, respondí, mi voz temblando de emoción. Pero tenemos que hacerlo juntas. Sin secretos, sin miedo. Ella asintió y sellamos esa promesa con un beso que sabía a futuro. Decidimos viajar juntas a Corea el siguiente año, no para confrontar, sino para mostrarle al mundo que nuestro amor era más fuerte que sus juicios. También planeamos una exposición conjunta, una donde nuestros lienzos contarían no solo nuestra historia, sino la de todas las personas que luchan por amar libremente. El cerezo en el jardín floreció esa primavera, sus pétalos cayendo como una lluvia suave. Nos sentamos bajo él, como lo hicimos aquella primera noche, y hablamos de nuestros sueños. Soo-jin quería abrir una galería en Chinchón, un espacio para artistas marginados. Yo quería escribir un libro, una memoria de nuestro viaje, de cómo el amor puede sobrevivir al tiempo y la distancia. Cuando miré a Soo-jin, su rostro iluminado por la luz del atardecer, supe que no me arrepentía de haber aceptado su invitación. Ni un instante. Habíamos pasado por el fuego, pero salimos más fuertes, más reales. Nuestra historia no era perfecta, pero era nuestra. Y eso era suficiente. El viento llevó los pétalos del cerezo al cielo, y con ellos nuestras promesas. Donde quiera que fuéramos, lo haríamos juntas. Y en ese momento, bajo el árbol que ella plantó por mí, supe que nuestro amor era el lienzo más hermoso que jamás pintaríamos.